Voy a compartir la pantalla. Bien, estoy compartiendo pantalla. Sí, Estoy compartiendo, ¿verdad? sí, perfecto. Bueno, tuve el placer de estar quizá con bastantes de vosotros hace unas semanitas en Barcelona, cuando celebrasteis el 36 aniversario de DINCAT. Y allí os presenté lo que era ProLab, lo que era la herramienta ProLab, el proyecto ProLab, centrándome más en lo que era el propio proyecto y la herramienta. Y hoy me pedían que hiciera un marco, un encajar esta sesión, hablando de lo que es el envejecimiento prematuro y su impacto en el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Y es lo que pretendo hacer, a la luz también del trabajo que llevamos desarrollando nosotros en, en estos últimos 5 o 6 años. Vale. Esto todo lo que os cuento, pues eso sale en el marco de ese proyecto en el cual nunca me canso pues, de agradecer a todas las entidades que han colaborado, tanto en la primera como en la segunda fase, especialmente pues, en este caso a Plena Inclusión España, que ha sido uno de los principales valedores del proyecto y con quien seguimos trabajando en la continuidad del mismo, como os conté en Barcelona. Pero bien, vamos a centrarnos ahora aquí en lo que es el envejecimiento y su impacto en el empleo. Sí que sabemos que en los últimos años, o tenemos claro que en los últimos años, la investigación nos pone de manifiesto que ha habido un aumento en la expectativa de vida de las personas con discapacidad en general y en concreto también en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. No solamente un aumento en la expectativa de vida, sino ese aumento en la expectativa de vida ha conllevado también una mejora en aspectos de la calidad de vida. Eh, eh, en general, en aspectos generales. Luego profundizaré un poquito más incluso en qué aspectos concretos. Pero sí que hay investigación que nos demuestra, pues eso, que se produce una expectativa de vida más larga y una situación mejor en esa etapa de la vida, ¿no? También se han empezado a generar desde hace unos años un corpus de conocimiento en torno a lo que es el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, un tema que ha emergido en estos últimos años, pero sobre el que ya empieza a haber un cierto nivel de conocimiento sobre cómo envejecen las personas con discapacidad, qué tipo de necesidades tienen, etcétera. Vosotros además estáis ya desde hace años desarrollando proyectos e iniciativas que tienen mucho que ver con esto y con cómo las personas con discapacidad envejecen, incluso cómo pueden planificar esa etapa final de su vida y cómo desean vivirla y de qué manera, y todo eso haciéndolo con anticipación, ¿no? También sabemos desde hace tiempo ya que el trabajo, lo que es el empleo, en general, para cualquiera, es un elemento que es esencial para muchos aspectos de la vida, que tienen que ver con la socialización, que tiene que ver con la participación, tiene que ver con el acceso a la economía, con el acceso a poder participar en diferentes contextos y ambientes, etcétera, ¿no? El ocio, la vivienda, etcétera. Todo eso lo proporciona el trabajo, ¿no? También sabemos o empezamos a tener un cierto conocimiento de la necesidad de planificar adecuadamente la transición del mundo del empleo a la vida de jubilación, a lo que es el proceso de jubilación, que no tiene que ser un proceso abrupto, que tiene que ser un proceso programado y que nos tiene que llevar a generar opciones de envejecimiento activo en general, para la población en general y en concreto también para la población con discapacidad y con discapacidad intelectual y del desarrollo. Todas estas cosas sí que las hemos ido acumulando en el conocimiento en estos últimos años, con lo cual estamos empezando a entender mejor todo este proceso. Aún así tenemos todavía bastantes lagunas, como también veremos un poquito más adelante.
Hay cosas que también tenemos claras respecto al empleo desde hace bastante tiempo, y en concreto respecto al empleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Obviamente, bueno, obviamente, no obviamente, sino contrastadamente, sabemos que el empleo proporciona al colectivo con el que trabajamos las posibilidades de generar autoestima, de generar confianza, de acceder a niveles de independencia mucho mayores, a niveles de participación e inclusión social mucho mayores también, a mantener mejores niveles de salud física y mental, a proporcionar una identidad a la persona y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida en términos generales. En términos generales. Pero incluso hemos concretado, nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos años pasados, sobre todo en el contexto, desarrollamos bastante investigación en este sentido en el contexto del programa Caja Madrid, que probablemente algunos conocisteis o participasteis, y ya desde antes, yo ya en mi tesis doctoral ya relacionábamos el empleo con resultados, con aumento de resultados en calidad de vida, pero sabemos que el empleo proporciona impacto en la calidad de vida en aspectos concretos, en inclusión social, en bienestar material, en relaciones interpersonales, en desarrollo personal, en dimensiones concretas de las 8 dimensiones de las que todos están empapados del modelo de calidad de vida después de ya unos cuantos años trabajando en ese contexto. Entonces, sabemos que el empleo, que el acceso al empleo mejora esos aspectos concretos de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Luego, no es discutible o no podemos discutir los beneficios del empleo. Cuando además hablamos de empleo remunerado, estamos de empleo remunerado, que en definitiva es el empleo. O sea, que es que no, puede haber puede haber prácticas laborales, puede haber otras experiencias, pero yo creo que lo que todos debemos buscar, y eso está claro, es empleo con condiciones dignas y empleo en el que las personas que trabajan pues perciban un sueldo, ¿no? Pues ese empleo, hay otros estudios que han demostrado que es un indicador de empoderamiento y de éxito personal, que fomenta las mejoras económicas, la disponibilidad de recursos. Eso también da posibilidad de mantener conexiones sociales, no solamente las que se generan en el propio ámbito laboral, sino las que se generan por tener esa autonomía, esa independencia que te permite salir, viajar, participar, ir al cine, ir a tomarte unas copas y lo que te dé la gana, porque tienes los recursos para hacerlo, y oportunidades de participar en la comunidad. Precisamente también pues por eso, porque el empleo genera esa solvencia económica que da posibilidad de todo ello. Entonces hay también otros estudios que os voy apuntando a lo largo de la presentación, que veis ahí, que ponen en evidencia eso. También sabemos que cuando se pierde el empleo, pues puede ocurrir, y de hecho ocurre en algunos casos, que todas esas cosas que se han ganado en el ámbito del empleo desaparezcan y entonces disminuyan los niveles de participación en la comunidad, disminuya la productividad, la vida activa, todo lo que tiene que ser, todo lo que implica participar en diferentes contextos. Quiero decir que la pérdida del empleo puede conllevar, igual que genera efectos positivos cuando se tiene, puede conllevar el detrimento de esos aspectos positivos, de esos aspectos de la vida de la persona y de esos aspectos de calidad de vida de los que se disfrutaba. Nosotros tenemos un marco normativo en España que regula la jubilación, digamos, anticipada para las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues entrar en algunos de los paquetes con una serie de características en las que se pueden jubilar. Depende de que tengan un porcentaje de minusvalía a partir de un determinado porcentaje o que sea superior. Bien, hay dos grandes opciones, no voy a entrar en ellas, pero sí que sabemos que no es tan fácil. La experiencia y el contraste con las organizaciones y con quienes están trabajando en estas cosas nos dice que muchas veces no es tan fácil llegar a esos requisitos
que la normativa nos plantea para conseguir la jubilación y para conseguir el acceso a esa jubilación anticipada. Por ello, en algunos casos, y esto nos lo ha transmitido las organizaciones, se recurre a cuestiones tan peregrinas como promover una incapacidad para que la incapacidad laboral genere una percepción de una pensión en vez de poderse jubilar, porque no vamos a llegar a los mínimos que nos pide la norma. Yo creo que los estudios que venimos haciendo en estos últimos años pues también nos van a orientar sobre la necesidad de ajustar mejor esas edades de jubilación, ¿no? En todo este contexto, a la hora de decidir si uno se jubila, si no se jubila, cómo hace, cómo no hace, las personas con discapacidad necesitan poder tomar decisiones desde un punto de vista autónomo, con información, con independencia, pero con apoyo para conocer todas las alternativas, conocer todas las circunstancias, poder planificar de una manera adecuada todo ese proceso y que eso les lleve a culminar el final de su vida laboral y la entrada en la jubilación de una manera adecuada, ¿no? De una manera adecuada. Hay evidencias sobre el deterioro laboral que se produce en esta época final de la vida laboral y que tiene que ver con ese envejecimiento. Hay más evidencias, o hasta ahora, desde luego, había más evidencias en población general. Sí que se habían utilizado algunas herramientas como índice de capacidad laboral u otras herramientas que por ahí las podéis ver. Centradas en aspectos a veces de salud, a veces de un tipo, a veces de otro, sin haber una herramienta que analizar el fenómeno de una manera más coherente y por supuesto, no había nada o nosotros no encontramos nada referido al mundo de la discapacidad. Solamente encontramos un estudio referido al mundo de la discapacidad en genérico y nada, y con ningún participante con discapacidad intelectual y del desarrollo, es decir, que no había nada. Es más, encontramos más en literatura gris y en otros contextos no publicados en revistas internacionales dentro de España, iniciativas como lo que había hecho la Antegui Batua con el método de perfiles, aplicándolo ya en su contexto en la organización, pero esto era local. Esto era local y no era internacional y no teníamos evidencias sobre el tema para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Por lo cual lo que constatábamos era una falta de investigación y de herramientas importante, muy importante. Eso nos llevó a desarrollar nuestro proyecto y nos ha tenido sus últimos años trabajando en todo ello, ¿no? Sí que teníamos evidencias por algunos estudios que sí que hemos encontrado de los cambios que se generan en las personas con discapacidad que envejecen, que pueden tener relación con lo laboral. Ahí podéis ver una lista de estudios que sí que es importante, que hablan de algunos aspectos, unos centrados en unos aspectos, otros centrados en otros, que se generan en el deterioro laboral de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo que van envejeciendo. Aspectos que tienen que ver con la disminución del ritmo de trabajo, el posible aumento de bajas por enfermedad en esta etapa de la vida, la torpeza y la fatiga. Se dificultan también aspectos de relaciones, aspectos que tienen que ver con lo conductual, con las relaciones en el entorno de trabajo, irritabilidad, cambios de humor. Aparecen o pueden aparecer rasgos ligados a patologías más relacionadas con la salud mental. Se produce también con más frecuencia episodios de ausentismo, de incumplimiento de las jornadas de trabajo, desciende la calidad de las tareas, se hacen más rígidos al aprendizaje de nuevas instrucciones y es más difícil cambiar a las personas de tarea o rotarles o hacerles que hagan cosas diferentes porque se dificulta más los aprendizajes. Se disminuye la autonomía con menor capacidad para el autocuidado a veces también y a veces puede aparecer también con desorientaciones, ya sean de espacio, de tiempo, que pueden aparecer en estas edades. La precisión de la ejecución de las tareas puede disminuir. Hay más resistencia a que te cambien, a que reestructuren el puesto de trabajo o a que reestructuren tu ambiente o lo que sea. Puede haber pérdidas de memoria, pérdidas de atención, disminuyen los reflejos. Bien, un conjunto de circunstancias que aparecen en esta etapa de la vida. Y ojo, y cuando hablamos con
con personas con síndrome de Down, sabemos también, la literatura nos pone de manifiesto que esto aparece pues casi 10 años antes. Si estamos hablando de los 40, en torno a los 45 en población con discapacidad intelectual general, en torno a los 35, esto puede estar apareciendo en personas con síndrome de Down. En todo este contexto nosotros definimos un concepto que hasta ahora no se había manejado, que nosotros hemos bautizado como en inglés Workability Decline through Aging and Disability, que es WAIDA, que traducido es el deterioro laboral generado por la suma del envejecimiento más la discapacidad. ¿Vale? Este concepto que por primera vez lo ponemos de manifiesto en un artículo publicado en el 22, y luego ya tenéis, o sea, sabéis todos, porque os conté en Barcelona que tenéis disponible el librito ya con ProLab, con los datos de lo que hemos hecho. Estamos pendientes de alguna publicación más, tenemos un par de días, pero estamos pendientes de alguna más. Toda esta situación, todo este fenómeno, el deterioro laboral, por ejemplo, envejecimiento más discapacidad, genera o puede generar en esta etapa de la vida un desajuste importante entre lo que es el ajuste al puesto y la realización satisfactoria de las tareas de la persona en ese puesto de trabajo, lo cual, cuando va aumentando, nos va a hacer pensar ya necesariamente en transitar adecuadamente a la jubilación. ¿Vale? Que puede sobrevenir antes de lo que desearíamos, antes de lo que sería la expectativa que nos permitiera llegar a esas edades de jubilación que el marco de jubilación anticipada nos permite hacer en España. La herramienta que hemos desarrollado, ProLab, es una herramienta que conceptualiza el fenómeno después del periodo de validación y de ajuste de la herramienta. Empezamos con 6 dimensiones, pero finalmente la herramienta se ha configurado con 3. El deterioro laboral se conceptualiza en base a 3 dimensiones. Una más grande, que es el ajuste al puesto de trabajo, y sobre la que podemos trabajar mucho como profesionales, sobre la que podemos trabajar mucho para favorecer esa prolongación de la vida laboral. Es la dimensión más grande y que más ítems acumula dentro de la herramienta, que tiene 46 ítems. Una segunda dimensión es el comportamiento social y conductual, sobre el que también podemos trabajar bastante, y hacer ajustes. Y una tercera, menor, no menos importante, y sobre la que también es más difícil trabajar porque va ligada a la situación física de la persona, que es la salud física. Es más difícil trabajar sobre las condiciones de salud que sobre los aspectos de ajuste o los aspectos de comportamiento. Y esta herramienta se centra en detectar necesidades de apoyo. ¿Para qué? Para poder desarrollar planes de apoyo individualizados, detectando elementos positivos, partiendo de ellos y apoyándonos en ellos. En base a todo esto, tomar decisiones de manera autodeterminada sobre la prolongación y cómo evolucionamos en el puesto de trabajo. En el momento que lo necesitemos, empezar a transitar de una manera progresiva y programada hacia la jubilación, y haciendo un seguimiento periódico durante todo ese tiempo en base a la herramienta que nos va a permitir ver cómo va evolucionando ese deterioro. Cuando llegamos a esta etapa de la vida laboral, lo que se va a imponer es el desarrollo de un plan de transición individualizado hacia la jubilación. Este plan individualizado de transición a la jubilación es una acción que está encaminada a pasar a esa nueva etapa de la vida, a la jubilación, que es, aunque parezca de perogrullo, lo contrario de trabajar, es dejar de trabajar, es tener toda la vida para hacer otras cosas, ¿no? Y todo lo que nos llenaba antes el empleo en cuanto a horarios, relaciones, desplazamientos, rutinas, etcétera, etcétera, hay que completarlo para que la vida de la persona siga siendo positiva y no pierda un montón de cosas, ¿no? No debe dilatarse en el tiempo, tiene que ser un proceso progresivo que se tiene que hacer cuando la persona esté en el momento de hacerlo y adaptándolo a la nueva situación de una manera adecuada, culminando posteriormente en un proceso de envejecimiento activo que se prolongará durante toda la vejez de la persona, que tiene que contemplar acciones que tienen que ver con la salud, con el ocio, con el tiempo libre, con las relaciones sociales, con la participación comunitaria, con la vivienda y con todos los aspectos que son esencia de la vida de las personas y que se modifican sustancialmente cuando dejas de trabajar y pasas a esta situación, ¿vale?
de una forma muy sinóptica, ese plan de transición individualizado a la jubilación tendría o debería tener como unas 4 fases. En una fase preliminar, pues los profesionales nos vamos a reunir con la persona, nos vamos a reunir con la familia, vamos a concienciarnos todos y a concienciar a todos de qué implica este proceso. La familia tiene muchas dudas, muchas lagunas y muchos miedos. La persona igual, la persona incluso en muchos casos puede no tener una conciencia real de qué significa me voy a jubilar o me voy a tener que jubilar y qué va a pasar en ese momento, ¿no? Van a necesitar, por tanto, también en ocasiones apoyo psicológico y asesoramiento en ese sentido. Y va a ser un proceso en el que vamos a tener que empezar a recopilar información disponible que nos va a llevar en esa segunda fase del proceso a la evaluación. ¿Con qué? Pues con informes médicos, con informes psicosociales, pues con informe de trabajador social, con todo lo que nos haga falta, más empezar a utilizar ProLab como herramienta de seguimiento del fenómeno del deterioro. Y empezaremos a aplicar ProLab cuando percibamos que empieza a haber necesidad y lo aplicaremos con la periodicidad que sea adecuado en función de cómo evoluciona ese deterioro y en base a todo eso, a la información de ProLab con sus diferentes aplicaciones que la herramienta nos proporciona seguimiento, evolución de manera gráfica, que nos ayuda a gestionar el plan de apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, os lo conté en Barcelona. Y con la información que sea complementaria a todo eso, vamos acumulando y recopilando todo lo necesario para poder valorar las diferentes posibilidades e ir programando. De manera que pasemos a la fase ya de diseño en la cual se tendrán que hacer necesariamente adaptaciones del puesto y del entorno que sean coherentes con esa nueva situación que se va produciendo en la persona, que pueden implicar que la persona tenga que cambiar del tipo de actividades que realiza, sus ritmos, sus tiempos de descanso, su jornada. Claro, para todo esto ya os comentaba en Barcelona, tenemos una gran laguna en términos de que no hay hoy herramientas a nivel de cómo poder compatibilizar el empleo con la participación en servicios y que esos servicios estén financiados para que la persona esté pasando del trabajo, yo que sé, a participar tiempo del día en un centro ocupacional, un centro de día, un recurso X, el que sea, que acoja a esa persona de una manera regulada y financiada sin que pierda el trabajo, sin que pierda otra serie de cosas, ¿no? Bien, entonces hay que explorar opciones, hay que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene el entorno, qué es lo que no tenemos nosotros y podemos aprovechar de otros contextos para ir llenando y completando esas necesidades que la persona sigue teniendo en esos espacios en los que va a ir empezando a dejar de trabajar progresivamente y a empezar a estar más ocioso, para que todo esto se produzca sin perder recursos económicos, sin perder capacidad de relaciones, sin perder participación, sin perder autonomía. Claro, todo esto es complicado y hay que irlo programando de una manera progresiva. Y al final pasamos a una fase de ejecución en la cual, una vez que tenemos claro que empezamos ese tránsito, se comunica en la empresa, se comunica a los compañeros. Esto no lo podemos hacer sin la empresa, hay que programarlo con ellos. Es más, tendría que haber, como ya manifestaba en Barcelona, recursos también que permitan a la empresa, si es empleo abierto, al centro especial de empleo, si es empleo protegido, que ese descenso en la actividad laboral, ese descenso en las horas, ese descenso a veces en la productividad se compense de alguna manera. Y tampoco existen ese tipo de recursos hoy. Entonces, iremos poniendo en funcionamiento todo ese conjunto de acciones, incorporando a los trabajadores a otros servicios de la entidad, a otros recursos, ejecutando apoyos individualizados y en el momento en que ya cerremos la puerta del trabajo y estemos en la puerta de la jubilación, pasaremos ya, habremos cerrado el plan de transición, ya hemos transitado y estaremos en un plan de envejecimiento activo que ya se revisará y se prolongará en esa etapa de la vida de la persona. ¿Vale? ¿Por qué se me habla? Aquí. Visto de manera sinóptica, pues detención y prevención del deterioro, prolongación autodeterminada y satisfactoria de la vida laboral con planes de apoyo el tiempo que sea necesario y posible, cuando llega el momento adecuado de hacer una transición adecuada a la jubilación y culminar en un plan y en un proceso de envejecimiento activo.
Todo este es el conjunto de referencias que nosotros hemos ido acumulando en este tiempo con evidencias de todo lo que yo os he contado en esta presentación. Quiere decir que literatura hay y evidencias hay. Ya os dejé en Barcelona mis contactos y los contactos del proyecto, pero los tenéis ahí. Si alguien en un momento determinado quiere contactar con nosotros, sabéis que el proyecto sigue, sabéis que seguimos solicitando colaboración de las organizaciones para seguir con ello. Estamos con Prolab Apoyos, trabajando dentro de este contexto, pero ahora desde una perspectiva de centrarnos en los apoyos, las necesidades y las fuentes de apoyo. Estaremos en el 25 y en el 26 trabajando en este tema. Cualquiera que tengáis alguna duda sobre la herramienta o que queráis colaborar en el estado actual del proyecto, por favor, contactar con nosotros. Y por mi parte, Pues muchas yo gracias, Borja. he hecho la presentación. Muchas gracias por atender a nuestra petición, ¿no? Que al final era el objetivo era que pudiéramos hacer extensivo un poco tu conocimiento, que bien nos habías trasladado a nosotros y que creíamos que podía ser muy interesante, ¿no? Que, pues eso, que pudiera ser extensivo para el resto de entidades. Dejamos el espacio de preguntas y respuestas para si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta para ti y te la podemos realizar al final. Ahora sí que daríamos paso a María Pallicera, que es profesora de la Universidad de Girona, y nos presentará un informe, bueno, una parte, ¿no? Sobre todo la parte de un estudio que han realizado y sobre todo la que tiene más que ver con toda la problemática del envejecimiento laboral en la discapacidad intelectual, que és, l'estudi és Envelliment i discapacitat intel·lectual, revisió de l'estat actual, de les necessitats de suport i dels reptes emergents. Doncs, Maria, moltes gràcies i quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. He compartit pantalla, no sé si es veu. Ho pots ficar, es veu, però si vols ho pots ficar en pantalla completa, es veurà millor. Espera't, aviam si... A dalt de tot on tens... Compartir pantalla. Sí, no, de la teva pròpia pantalla, del PowerPoint, a dalt de tot, amb... Espera't, surto i ho torno a fer, aviam si... Sí, Maria, has de posar-ho en visualització, has de donar-li a pantalla completa quan estiguis dintre del document. A dins, quan... Quan obre... Sí, pots projectar-lo i després has d'anar a visualització i posar-ho en pantalla completa. Sí. Vale, ho provo de veure. Disculpeu, No, tranquil·la. Ara, a dalt, veus que diu visualització dintre del PowerPoint? Que diu visualització. Vale, i aquí has de posar... Com era, Imma? A dalt de tot, que tens el disquet de guardar, al costat tens... Al costat tens un altre, una mica més a la dreta. Aquí. Vale, ara? No. No? Jo ho veig en pantalla completa. Va donar-li a l'F5. Doncs... Si us sembla, ho vaig fent així, i així no ens retracem o què? És que no es veu, no es veu. No es veu? Es veu molt petit. Ostres. Si vols t'ho puc compartir jo, Maria. Doncs comparteix tu, potser, sí. Sí? Sí. Com que són poques diapositives, per tant, no portaré gaire feina. No, tranquil·la. El que sí que hi ha són transicions, que igual... A veure, un segon. Disculpeu, Bueno, en tot cas, mentre l'Imma comença a preparar-ho, em presento, soc Maria Pallicera, soc professora a la Universitat de Girona i el que presentaré és un estudi que van fer conjuntament amb la companya Maria Carbó de la Universitat de Barcelona i també amb el suport d'una companya d'aquí de l'UDG, la Maial Beltrán, que va consistir en preparar un treball per un encàrrec de l'ICAT
centrat en fer una recollida i anàlisi d'informació sobre el tema d'envelliment i discapacitat intel·lectual. La idea era recollir, fer una batuda de la informació existent a nivell internacional sobre aquelles qüestions referides sobre quins són els principals temes de debat al voltant de la discapacitat intel·lectual en el procés d'envelliment i les necessitats de suport i els reptes emergents. Jo no sé si compartiu pantalla ja? Perquè no... No ho veieu? No, jo veig... No, Imma, veiem els teus documents. Sí. Has d'obrir el document perquè sembla com si no l'haguessis obert, no estiguis compartint el document. I ara? Espera, que s'està... Ara Ara sí. Ara. Doncs ara, si passem pantalla... Si pots passar. Doncs, els objectius d'aquest estudi era el que us comentava, recollir informació sobre els principals debats internacionals, sobre l'envelliment de persones amb discapacitat intel·lectual i després el que ens interessava també era recollida d'informació sobre bones pràctiques. És a dir, un dels objectius era identificar i catalogar aquestes bones pràctiques internacionals, d'una banda les referides a polítiques socials i l'altra distribució de suports. És a dir, aquest estudi va més enllà de la temàtica concreta del procés d'envelliment prematur, sinó que una mica la idea era contextualitzar en el procés d'envelliment de les persones amb discapacitat quines són les problemàtiques o les situacions que generen noves necessitats de suport, quins debats es generen tant a nivell de polítiques socials com de pràctiques a nivell d'organitzacions, a nivell de pràctiques de professionals, per donar suport en aquest procés. Jo crec que el Borja, amb la presentació que ha fet, ha incidit en un aspecte molt determinat i molt important de tot aquest procés, que és el que fa referència a l'envelliment prematur. En el cas del nostre estudi, el nostre enfocament era com més genèric, era com més general i aquesta situació és un dels, la situació que comentàvem anteriorment, és un dels problemes o una de les situacions que es donen en aquest procés. Si pots passar, Imma, pots clicar un moment? Torna a clicar. Llavors, com ho vàrem fer? Us explico una mica com hem fet aquest estudi. S'ha tractat d'un estudi de revisió sistemàtica de la literatura, que aquest és un procés que consisteix bàsicament a fer una cerca de literatura. Per això hi ha un ordinador aquí dibuixat, perquè el que vàrem treballar per fer aquest estudi no hem fet un treball de camp, és un estudi que vam fer amb un temps limitat i que el seu objectiu era bàsicament fer una cerca de literatura i una anàlisi de literatura. Llavors el que vam fer va ser a través d'unes passes, d'un procés que ja està establert, és un procés que segueix unes passes, tot un protocol que s'ha de seguir. Primer tries unes paraules clau, estableixes uns criteris de cerca i fas un procés de cribatge que consisteix a anar analitzant tota la documentació que trobes fins a finalment seleccionar aquells articles que compleixen uns criteris determinats. En el nostre cas ens vàrem centrar en articles científics. Això també té unes limitacions perquè també ho comentava en algun moment, que hi ha bona part d'informació, d'experiències, a vegades es troben justament en la literatura grisa, però en el nostre cas volíem centrar-nos també en pràctiques i en experiències que haguessin estat publicades, perquè això també garanteix d'alguna manera que hi ha un procés seriós en el
procés de realització d'aquestes pràctiques, de seguiment i d'avaluació. Llavors ens vam centrar en articles científics que estiguessin publicats en revistes que realment es consideressin revistes que complissin uns criteris de garantia, que estessin publicats en anglès o en espanyol, que estessin publicats els darrers 10 anys i que se centressin en suports a persones grans amb discapacitat intel·lectual i desenvolupament, no tant evitant, però com a mínim sí, no analitzant aquells articles que tenen un enfocament o un esbiaix mèdic, perquè no era el nostre objectiu. En el nostre cas volíem centrar-nos no tant en les problemàtiques en si, no tant en qüestions de detecció, sinó també en trobar o identificar bones pràctiques que després poguessin ajudar-nos a plantejar algunes alternatives o possibles estratègies de suport al nostre context. En tot aquest procés ens vàrem quedar, vam partir de milers d'articles, llavors el procés es va seguint i vàrem acabar seleccionant 72 articles que són els que vam analitzar. Pots passar, Imma? Gràcies. Llavors, aquest esquema resumiria els debats i reptes en l'envelliment. D'una banda, el tema de l'impacte en la vida laboral, que ha estat parlant el Borja anteriorment. Hi ha un altre debat important, que és el tema dels models d'habitatge, és a dir, quins suports necessiten o quins suports hem de pensar necessiten, volen, desitgen i són els més adequats per a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest procés d'envelliment, models d'habitatge que també estaran condicionats a altres elements relacionats que surten aquí a l'esquema, també relacionats, per exemple, amb les necessitats de salut que poden tenir, amb processos de deteriorament, etc. El tema de la xarxa social i participació comunitària, també com s'ha comentat abans, està molt vinculat a si s'ha tingut una vida laboral o no, però independentment de si s'ha tingut aquesta vida laboral, per a les persones amb discapacitat, el tema de la xarxa social és un dels temes no pendents o sí pendents, però hi ha una participació comunitària escassa. L'altra cosa és que la presència estigui augmentant, però la participació és escassa. Llavors, pensant en models d'envelliment actiu, és un dels temes que, òbviament, s'ha de potenciar i que també condiciona i està condicionat o interactua amb el model d'habitatge que tinguem o amb els models d'habitatge que contem. El tema de les necessitats de salut, que també condiciona, i hem trobat força literatura al voltant del tema, condiciona debats al voltant de necessitats de dur a terme accions integrades entre els sistemes de salut i els sistemes socials, però també com treballar o com fer que els professionals i les professionals de l'àmbit de la salut puguin oferir una atenció idònia a les persones amb discapacitat, com fer que tinguin la formació necessària per poder adaptar també determinades intervencions que poden estar vinculades amb necessitats de salut específiques, amb processos d'acompanyament a la mort, amb cures pal·liatives, etc. I d'això hi ha experiències i hi ha protocols i documents que existeixen en altres contextos també i que ja enfoquen tota aquesta problemàtica o tota aquesta situació. I llavors el tema de l'autodeterminació, és a dir, com garantir, com ajudar que les persones amb discapacitat en l'etapa de transició, la jubilació i l'etapa de transició que constitueix l'envelliment realment puguin tenir les oportunitats i els suports necessaris per poder mostrar les seves voluntats, els seus interessos. Passem, Imma? Llavors, de l'apartat de bones pràctiques, nosaltres vam intentar fer un catàleg de diferents experiències que havíem trobat a diferents països.
Comptem amb algunes experiències a casa nostra, no les mencionaré, algunes sí que estan mencionades en el document perquè possiblement, com que no coneixem tot el que hi ha, que també hi ha diferents experiències a casa nostra que són interessants en aquest àmbit, però a vegades si les experiències no estan publicades no les pots conèixer totes, per tant em centraré en comentar algunes de les que hem trobat a àmbit internacional que òbviament tenen particularitats degudes al context al que es troben, però que a vegades pensem que és il·lustratiu, no? Perquè són pràctiques que, com que estan derivades en un context diferent, potser no podríem, o no és tan fàcil que hi pensem de forma natural al nostre context, no? I que igual ens suggereixen o ens apropen diferents maneres d'actuar, no? Llavors, un dels conceptes més utilitzats a l'àmbit internacional, no? I que engloba diferents processos, no només el procés d'envelliment prematur, no? Sinó el que fa referència a aquesta etapa de transició que està vinculada amb l'envelliment, és aquest concepte de transició a la jubilació. Llavors, aquests es té la literatura internacional, com comentava el company Borja abans, posa de relleu l'impacte que tenen aquests processos a l'àmbit de la salut, a la xarxa social, a la participació, etc. També, pel que hem vist nosaltres, hi ha una manca generalitzada de polítiques socials. Sí que hem trobat pràctiques que estan suportades, que tenen finançament públic, però la majoria d'elles en base a pilotatges. En alguns casos sí que hi ha iniciatives que van tenir suport de l'administració governamental durant períodes acotats d'anys, però que es van deixar de portar a terme, de manera que no hem trobat unes polítiques, almenys com a tal, unes accions molt determinades. Sí que hem trobat algunes iniciatives que estan validades i estudiades, per exemple, els programes de mentoria social, és a dir, que són uns programes que es basen en aquests processos de mentoria, que darrerament també se'n parla molt en altres àmbits, i que consisteixen el fet de buscar sinergies amb persones, entitats, agències de la comunitat perquè ofereixin uns petits acompanyaments, més o menys intensos acompanyaments a persones amb discapacitat a diferents entorns de la comunitat. Llavors, de projectes que es basen en mentoria o mentoratge o mentoria activa, que també s'anomenen, hem trobat o se'n troben sobretot a l'àmbit anglosaxó. Aquí també comencen a haver-ne, tot i que amb gent gran potser no tants. Hem trobat diferents experiències a països anglosaxons i llavors aquí hi ha una imatge d'uns programes que vam conèixer, que no coneixíem, que són els anomenats els Menschet, que van començar-se a Austràlia i que s'han anat desenvolupant a països anglosaxons com a Irlanda, Anglaterra i tal, i que consisteixen, bàsicament, estan orientats a homes, sobretot que estan en procés de jubilació i que llavors consisteixen en espais, en trobades en els que es practica bricolatge, en els que es pot fer també aquests processos d'aprenentatge servei, per exemple, de col·laboració, reparació de mobiliari urbà, o de col·laboracions en elaboracions i en reparacions d'espais de la comunitat, i algunes experiències consistien que, per exemple, aquest concret que teníem aquí reflectit un dia a la setmana, les persones que estaven en procés de jubilació participaven en un grup comunitari, es buscava una persona mentora que fes aquest suport des d'aquestes comunitats que consisteixen, aquestes iniciatives comunitàries dels Menchets, i llavors semblava que és una experiència que es va avaluar i que es va arribar a resultats que
que havia estat una experiència beneficiosa en termes de benestar personal, de satisfacció de les persones participants tant d'una banda com de l'altra. Si pots passar, Imma. Un altre tipus de programes, perquè hem seleccionat un tipus de programes de característiques diferents, és a dir, passat els basats en mentoria social, mentoratge. Un altre tipus de programes era el basat en formació, és a dir, concretament amb experiència es va desenvolupar a Suècia, a 4 ciutats diferents durant un seguit d'anys, i llavors consistia en elaborar un programa de formació que s'impartia a les persones amb discapacitat que estaven en procés de transició o jubilació i en els que es treballava amb elles diferents qüestions. Les TES representen trimestres, perquè eren programes anuals, es treballava el tema de l'envelliment, diferents tipus d'allotjament possibles, temes de salut, estil de vida, un altre tema era activitats a la comunitat, es feien visites a diferents entitats del territori per facilitar també el coneixement d'aquestes entitats i que podien oferir algun servei o que elles podien participar. El tema de la jubilació, la mort i el dol, i vinculat també a mantenir la xarxa social a la bellesa. I l'últim, que jo almenys no el veig, però també hi havia una altra qüestió que era el d'augmentar la participació a la comunitat. Això representa que es treballava durant unes hores a la setmana amb aquestes persones que d'alguna manera això ajuda a fer aquesta planificació a la transició. Podem passar, Imma? I llavors hi ha un altre tipus de programes que estan ja vinculats amb un concepte més d'envelliment actiu, vinculats al tema de salut. I d'aquests n'hem triat un que ens semblava que també era particular, que es va desenvolupar a Irlanda. És un programa que va desenvolupar una organització d'abast important en un territori determinat, amb finançament públic, i que era un programa que es va orientar a formar persones amb discapacitat intel·lectual de desenvolupament per ser líders d'activitats físiques a la seva comunitat. És a dir, no era un programa adreçat a una activitat a desenvolupar, a ser persones que desenvolupessin únicament la capacitat o l'activitat física, sinó que es va preparar conjuntament amb un grup de persones amb discapacitat, amb un procés de codisseny, se'ls va formar amb temes d'activitat física i tècniques de lideratge perquè després poguessin aplicar aquestes capacitats de lideratge i els coneixements amb altres persones amb i sense discapacitat del territori per desenvolupar aquestes activitats físiques. I ens va semblar que tenia interès per tenir un enfocament una mica diferent, és a dir, per treballar ja directament amb persones amb discapacitat perquè elles tinguessin un paper important a la comunitat i una major participació comunitària. Pensem que són programes que poden utilitzar-se com a exemples per a altres activitats. Passem, Imma. D'aquestes i d'altres activitats i en general així com a recomanacions i intentant no repetir-nos, però d'alguna manera penso que també coincidint força amb algunes de les qüestions que comentava el Borja abans, a nivell de polítiques la recomanació és que des de les polítiques s'han de promoure el fet que es puguin desenvolupar aquests plans de futur personalitzats, que incloguin a les pròpies persones, a les famílies, a les xarxes de suport i professionals, i que es faci aquesta planificació necessària de suport en aquest procés de transició a nivell emocional, a nivell social i a nivell financer.
amb la transició a l'envelliment, no? Òbviament, el nivell financer és molt important per a les persones que han treballat i les que no ho han fet, no? Finançar també accions de suport per promoure l'envelliment actiu i la participació comunitària. Tenir present el fet de desenvolupar accions específiques per a les persones que viuen en entorns rurals on les oportunitats són menors i planificar amb temps tota aquesta jubilació. Si anem al següent, a nivell d'organitzacions també coincideix amb altres, amb les necessitats globals de potenciar la participació comunitària de les persones. És important el desenvolupament de noves funcions professionals que vagin vinculades amb la connexió comunitària, perquè el desenvolupar un envelliment actiu per a les persones i facilitar aquesta transició a la jubilació des d'aquesta perspectiva d'inclusió i de participació comunitària implica aquest treball constant amb el territori, el conèixer per poder detectar i mapejar aquestes oportunitats que hi ha de participació en el territori més proper. Després, importància de planificar la transició del treball a la jubilació, incloent formació adreçada a les persones amb discapacitat. Conèixer també la importància que pot tenir i aplicar estratègies com la mentoria per acompanyar els processos de participació a la comunitat. La mentoria pot ser útil per potenciar també la creació d'aquests cercles de suport o la xarxa de suport que moltes vegades fallen en aquests processos on es deixa de treballar, en els casos que hi ha hagut aquesta oportunitat laboral prèvia. I després la importància de potenciar un envelliment saludable amb experiències focalitzades en la salut i en benestar personal. I amb això acabaríem. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Maria. La veritat que sempre és interessant conèixer les experiències d'abast internacional perquè ens ajuden, com deies una mica abans, a sortir una mica de la caixa i a poder reflexionar de coses i pràctiques que podrien ser replicables en el nostre territori. Ja us farem extensiu quan es faci la presentació completa de l'informe, perquè, com la Maria bé ha dit, va molt més enllà de la transició a la jubilació i són experiències que són molt interessants de conèixer. Ara sí que donaríem pas a la Sílvia Muñoz. La Sílvia Muñoz és la responsable d'Empleo a Plena Inclusión España i ens presentarà un pilotatge d'envelliment laboral. Silvia, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias por invitarnos y por contar con nosotros en esta jornada que está siendo muy interesante, la verdad. Bueno, pues yo también tengo también una presentación, ¿vale? Que voy a compartir. A ver. Creo que la estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues nada. Bueno, pues la experiencia que voy a compartir yo es un trabajo que empezamos a hacer en el año 2023 y que, bueno, pues viene vinculado un poco al trabajo que se ha hecho también desde la Universidad de Salamanca, desde el INICO, con el desarrollo de la herramienta ProLab. Bueno, pues iniciamos a colaborar con la Universidad de Salamanca en el desarrollo de esta herramienta, de la ProLab. Y bueno, pues fruto de esta colaboración veíamos que podría ser interesante el hacer algo un poco más amplio, no simplemente limitarnos a la participación o sea, la colaboración en el desarrollo de esta herramienta, sino poder ofrecer algo más a las entidades, porque, bueno, pues como sabéis, pues es una demanda importante este tema, del acompañamiento a los procesos de envejecimiento laboral.
Bueno, pues con esto en la cabeza, pues pensamos que podría ser interesante dar la oportunidad a entidades de que tuvieran tiempo para poder reflexionar y diseñar servicios de acompañamiento al envejecimiento laboral. Entonces, lo que hicimos pues, fue esto, ¿no? El empezar con la colaboración de la financiación del BBVA, empezamos a lanzar convocatorias anuales a través de las cuales lo que decíamos era que entidades que estuvieran ya identificando a personas que estuvieran en procesos de envejecimiento en el ámbito laboral, bien en centros especiales de empleo o en empresa ordinaria, pues que se postularan a estas convocatorias con el objetivo un poco de eso, de desarrollar experiencias piloto en las que se diseñaran estos servicios de acompañamiento al envejecimiento laboral. Además de hacer esas experiencias piloto, ¿no? de diseño de servicios, que bueno, pues ya hemos podido contar con 30 experiencias piloto, incorporando las que se están ejecutando este año 2025, pues además de esto veíamos que podía ser interesante elaborar algún tipo de formación para los profesionales de las entidades, ¿no? que tuviera que ver con temas relacionados con envejecimiento en general y centrándolo un poco más en el ámbito laboral, ¿no? las implicaciones en el ámbito laboral y también información sobre bueno, pues gestiones administrativas en el ámbito o sea, en temas de jubilación. Y también algo de formación para familiares, porque una de las cosas que nos estaban diciendo desde las entidades es que a veces las familias pues, no tenían conocimiento sobre cómo acompañar estos procesos, bueno, y parecía que podía ser interesante tener que las familias también pudieran tener algo de conocimiento sobre el tema del envejecimiento, sobre cuestiones más administrativas, ¿no? que también se lo estaban demandando. Y también queríamos identificar buenas prácticas en prolongación satisfactoria de la vida laboral. Eso es un poco todo el trabajo que se ha venido haciendo estos años con el proyecto. Os cuento un poco con el tema de las buenas prácticas, lo que se hizo, bueno, este era un poco el objetivo y pues, o sea, este es un poco el documento, ¿no? que es identificación y recopilación de buenas prácticas sobre envejecimiento laboral y el ámbito no eran solamente organizaciones de plena inclusión, sino también de otros países. Era una investigación a nivel internacional. Y bueno, pues el informe lo tenéis colgado en la página web de Plena Inclusión, que es un informe que realizó Javier Muñoz con otras 2 colaboradoras y que lo tenemos hecho desde el año 2023. Y bueno, a modo de resumen, aunque ya se han estado comentando cosas en las anteriores presentaciones, pues bueno, cuando se miraba exclusivamente a la prolongación satisfactoria de la vida laboral, solamente se encontraron prácticas en entidades españolas, ¿vale? Y bueno, pues ya se ha hablado de la Anterribatuac o algunas otras entidades que ya estaban haciendo o tenían o bien una buena práctica o un programa bastante desarrollado en el ámbito de la prolongación satisfactoria de la vida laboral. Sí que había, como ha estado compartiendo María Pallisera, diferentes programas de preparación o transición para la jubilación, ¿vale? Y aquí, bueno, pues no me voy a extender porque ya lo ha estado comentando. Pero bueno, estos son como los grandes aprendizajes de este documento. En el documento pues tenéis información sobre esas prácticas, tanto de las españolas como de las internacionales y bueno, pues ahí podéis ver un poco más en detalle esto que os estoy comentando. Como os decía, además de este documento de buenas prácticas, pues lo que se hizo fue una formación online para profesionales que hacen atención directa con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que están en procesos de envejecimiento. Bueno, pues un poco lo que os comentaba, pues el tema o sea, en la formación se habla de cuestiones como Revisep u otras metodologías para fomentar el envejecimiento activo, sobre trámites administrativos, sobre la coordinación de los diferentes servicios que podrían estar implicados en
en el acompañamiento al envejecimiento laboral y también en temas de intervención comunitaria, porque nos parecía que podía ser interesante que de cara a la preparación a la jubilación, a la transición a la jubilación, pues se hicieran acciones de intervención comunitaria para favorecer que la persona pues, participe más en la comunidad, que ya sabéis que el tema de la soledad no deseada en las personas con discapacidad intelectual cuando se jubilan, pues es un tema que nos preocupa que preocupa a las personas, a las familias y a los profesionales. Estos son un poco los temas que aparecen en esa formación profesional, que es una formación que la hacemos a través de nuestra plataforma de formación online. Empezamos a realizarla en el año 2023 y todos los años lanzamos alguna convocatoria abierta para que profesionales de diferentes entidades pues, podáis participar. Y también se hizo una formación para familiares y bueno, pues aquí los contenidos pues era un poco pues, cuáles pueden ser las señales de alerta de que la persona, o sea, mi familiar con discapacidad está empezando un proceso de envejecimiento, temas de envejecimiento activo, apoyo en procesos de cambio, el tema de las prestaciones y un poco que las familias sepan qué tipo de apoyo pueden tener desde sus entidades en estos procesos. Aquí, bueno, pues igual elaboramos unos materiales que están disponibles y que normalmente lo que hacemos es compartirlo con las entidades que están participando en los pilotajes, porque aquí sí veíamos que esta formación sí que necesita ser un poco, o sea, no tanto online, sino un poco más a medida desde cada entidad y más presencial. Bueno, también como os contaba al principio, el grueso de esta actividad es el desarrollar pilotajes para el desarrollo de servicios de acompañamiento a los procesos de envejecimiento laboral. Entonces, como os decía, se hace a través de una convocatoria en la que damos un poquito de financiación para que las entidades puedan hacer esto, ¿no? Este diseño e implementación de servicios específicos para la prevención en temas relacionados con el deterioro, programas de preparación a la jubilación. ¿Esto qué quiere? Bueno, lo que hacemos es que utilizamos metodologías de design thinking y de coproducción y o sea, formamos a los profesionales que participan en las entidades que son beneficiarias del proyecto, les formamos en metodologías ágiles, ¿no? En metodologías de design thinking. Y lo que tienen que hacer es utilizar esas metodologías para diseñar el servicio de acompañamiento al envejecimiento laboral. Entonces, bueno, pues estas metodologías, Design Thinking y unido a la coproducción, lo que implican es que el diseño se hace de manera compartida, incorporando pues, a personas con discapacidad, a familias, a personas del entorno también. Algo en lo que intentamos insistir, que claro, en la medida de las posibilidades de cada entidad, claro, es que se intente involucrar a miembros de la administración, ¿vale? De cara a que, bueno, pues estas financiaciones son limitadas y bueno, pues de esta manera se intenta que pues desde la administración vayan estando sensibilizados con estos problemas y que se puedan articular medidas para que se dé continuidad y que realmente ese diseño del servicio se pueda llevar a cabo. Bueno, con más o menos éxito, pues esto se va incorporando desde el diseño, ¿no? Con la idea de que si la administración de alguna manera participa en el diseño, además de podernos dar ideas interesantes sobre el diseño del servicio, pues a lo mejor les podemos convencer para que luego se incorpore o financiación para el servicio o que se puedan facilitar algunas actividades, ¿no? Os comparto, por ejemplo, en una de las entidades que participaron de Madrid, al trabajar con el ayuntamiento, lo que se consiguió es que desde el ayuntamiento las actividades que iban dirigidas solamente para personas mayores de 65 años se abrieran también a personas con discapacidad que estaban en procesos de envejecimiento, que hasta ese momento pues, no podían acceder a ellas porque tenían esa limitación de los 65 años, ¿no? Bueno, un poco como ejemplo de la idea esta de intentar involucrar a la administración.
Dentro de estos pilotos, algo que también hacemos es que las entidades utilicen el ProLab, ¿no? Entonces, pedimos que haya al menos 10 personas con discapacidad intelectual que estén utilizando ProLab. Y también tenemos un sistema de evaluación compartido entre todas las entidades. Os pongo aquí un ejemplo. Vale. Os pongo aquí un ejemplo de los indicadores que se utilizan en este sistema de evaluación compartido, ¿vale? Estos serían indicadores de proceso. Como os decía, en el diseño de los servicios se tiene en cuenta que haya participación de personas diversas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se evalúan es cómo ha sido esta participación de los miembros del equipo de coproducción, ¿no? De las personas que han participado en el diseño, si ha sido un proceso accesible para que esas personas pudieran participar, si se ha generado una solución innovadora. Bueno, pues, o sea, cuestiones relacionadas con que el proceso se ha realizado de la manera en que esperamos que se tenga que realizar. Eso, bueno, pues serían estos indicadores. Y luego también hay un sistema de evaluación compartido para los indicadores de impacto. Entonces, aquí lo que se evalúa es, bueno, pues dentro del propio desarrollo del pilotaje, en los meses de octubre, noviembre a diciembre, se plantea que se pueda llevar a cabo alguna de las actividades diseñadas dentro del propio pilotaje. Entonces, pues aquí se diseñan indicadores que tengan que ver con el impacto que hayan podido tener estas actividades o las actividades que se vayan a hacer a futuro de las personas con discapacidad intelectual que se beneficien de las acciones del servicio. Se valora lo mismo para el grupo y se evalúan también, o sea, hay una propuesta de indicadores para evaluar si hay algún tipo de impacto en la comunidad. Como os podéis imaginar, aquí lo que se hace dentro del pilotaje también es diseñar ese sistema de evaluación, ¿vale? Porque hay actividades que no se van a poder realizar dentro del año del proyecto, sino que se tendrán que realizar de cara a futuro. Pero lo que sí que nos parecía importante era como tener ya diseñada la evaluación del servicio desde el principio, porque si no lo que nos pasa es que luego pues la evaluación la dejamos para el final o se nos olvida o no la tenemos en cuenta. Entonces, bueno, si desde el principio ya tenemos un planteamiento de cómo queremos evaluar, luego evidentemente habrá que mejorarlo, cambiarlo e ir acomodándolo al paso de la implementación del proyecto. Pero bueno, queríamos incorporar la evaluación también en esta parte de diseño para que no sea una cosa que se nos olvide luego al final. Y bueno, también os comparto algunas de las actividades que se están incorporando en los servicios que se han diseñado, ¿vale? Pues una de las actividades que se han incorporado es que algunas entidades han desarrollado protocolos para la detección y la actuación, ¿no? Pues tener un protocolo de cómo detecto que una persona está en un proceso de envejecimiento laboral y cuáles son los pasos que vamos a dar cuando se detecte esta situación. Hay muchas acciones relacionadas con la formación y la sensibilización sobre temas de envejecimiento en el ámbito laboral a los diferentes grupos de interés, ¿no? Tanto a las personas con discapacidad, a los profesionales y a las familias, porque, bueno, como se ha venido diciendo a lo largo de la jornada, pues a veces es algo que no se tiene en la cabeza o, bueno, pues que no se tiene mucho conocimiento. El tema del asesoramiento de los trámites administrativos, aquí no os descubro nada que no sepáis, ¿no? Bueno, pues aquí hay necesidad de tener este tipo de apoyos. Evaluación e implementación de adaptaciones en los puestos de trabajo, ¿no? Esto también es otra cuestión que está saliendo en muchas de las actividades de los servicios diseñados. Promoción del uso de espacios de ocio y participación comunitaria, pues lo que os decía, ¿no? Que el tema de la soledad no deseada, como bien sabéis, es un tema que preocupa mucho y todo lo que tenga que ver con esa participación comunitaria y con la participación en ocio, pues es algo que se está diseñando desde los servicios. Y otros servicios específicos que tengan que ver con fisioterapia, apoyo psicológico, bueno, cosas ya como más específicas que también se están incorporando. Y bueno, esto es un poco algunas de esas actividades, ¿no? Porque tengáis los datos de participación, pues entre los años 23, 24 y 25 hay 31 entidades que están, bueno,
son proyectos anuales, ¿no? Y bueno, ahora mismo hay 10 entidades, ¿no? Pues 21 entidades ya están utilizando este sistema de evaluación compartido, 21 entidades ya usan la herramienta ProLab y 210 personas han sido evaluadas a través del proyecto. Las 10 que están participando este año pues están en ello, ¿no? Algunas ya están empezando a utilizarla, otras llevan un poquito, o sea, lo harán un poco más adelante. Se realizan 3 acciones formativas con las 31 entidades de los pilotajes y 4 acciones formativas abiertas a cualquier profesional de plena inclusión. Estos son los cursos online de los que os hablaba para profesionales. Se hacen 2 acciones formativas con familiares dentro de la primera edición del pilotaje y luego lo que hacemos es que ponemos a disposición de las entidades que están en los pilotos estos materiales formativos, por lo que os decía al principio, porque aunque de manera piloto hicimos la formación online, sí que veíamos que era interesante que se hiciera de una manera presencial y desde cada una de las entidades. Entonces aquí no los hemos abierto, sino que los hemos dejado más a disposición de las entidades participando en los pilotos. Y bueno, pues tenemos esta investigación de la que os hablaba al principio sobre prácticas basadas en la evidencia en el tema del envejecimiento, mostrando que España es un país pionero en el ámbito de la prolongación satisfactoria de la vida laboral. Y nada más, esto es lo que os puedo compartir. Gracias. Pues gracias, Silvia, gracias a ti. La verdad que, bueno, a las entidades pues creo que podía ser muy interesante, ¿no? Sí que por lo menos una vez al año, siempre que sale esta convocatoria, pues la mandamos y siempre hemos tenido alguna entidad del INCAT que ha ido participando, pero ver un poco el impacto, ¿no? del proyecto a nivel estatal pues es algo que no siempre se puede visualizar y que, bueno, creíamos que era un buen espacio para hacerlo. Así que, bueno, tanto cuando salgan las formaciones como la nueva convocatoria, pues también la haremos llegar a las entidades. Y ahora, pues bueno, quizá ya saben un poco más de qué va esto, ¿no? Y al final tener la oportunidad de poder diseñar este tipo de servicio pues más especializado para el abordaje del envejecimiento prematuro es algo pues, que es muy interesante y muy innovador, ¿no? Bueno, pues ahora ya para terminar le daré paso a Carmen Arenas, que es la responsable de envejecimiento de DINCAT y nos presentará una guía que se ha elaborado en lectura fácil con la finalidad de acercar, ¿no? un poco toda una explicación del envejecimiento y de los recursos disponibles que hay en Catalunya. Carmen, cuando quieras. Hola, bon dia. Exacte com diu la meva companya, per tot el que s'ha comentat, no? Aquí, des de la pròpia Imma fins a Maria, la Sílvia i el Borja, per atendre tota aquesta casuística, des de DINCAT s'ha elaborat aquesta guia per tal d'atendre això, la casuística lligada a l'envelliment. Aquesta guia es presentarà tant en castellà com en català i es penjarà a l'apartat de recursos de la web de DINCAT. I s'ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Maresma, que estan aquí presents també, que han fet tota la validació del text perquè és en lectura fàcil. Aquesta guia, doncs, va adreçada a... Si l'exposem aquí? Sí, us la compartim perquè podeu veure... La veieu? Vale. Aquesta guia en lectura fàcil doncs, va adreçada tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com a... Aquí estic, aquí. Com a les famílies i també als professionals implicats en tot aquest procés i al final qui atenen a les persones en envelliment. No? Dins aquesta guia doncs, tenim la descripció del concepte d'envelliment, el concepte també d'envelliment actiu, que ja s'ha comentat també abans, i una mica doncs, el recull de dades, que ja també s'ha comentat abans per part de les companyes. A veure, estic aquí. L'envelliment actiu. Les dades. Vale.
Pel que fa a l'autonomia personal, aquí doncs, es fa un recull del que són les activitats bàsiques de la vida i el tema de la dependència. Val? Aquí s'expliquen els diferents graus de dependència i això doncs, seria d'utilitat també perquè ho tinguin les famílies i sàpiguen doncs, en el procés que es troben quan inicien doncs, aquest procés de dependència. Els requisits. Val? I aquí en aquest apartat doncs, tenim els recursos que estan dividits en recursos d'atenció social, d'atenció domiciliària. Vale? Per aquí tenim l'atenció domiciliària, el SAT, vale? Tot el tema de copagament, com funciona cadascun dels recursos. Aquí tenim els especialitzats, que sí que ja comencem amb el tema del CAD, el tema dels SOIs, no? Els residencials, els assistencials, el CAEL, l'STO, el SOI, vale? On s'explica tot, el tema de l'EBO laboral, vale? Tot el recull de tots els serveis als quals poden accedir aquestes persones. També tot el tema del copagament i el que comporta per la persona o per les famílies. Vale? Per aquí. Vale? Depenent del tipus de grau, també. Vale. Aquí també tenim un apartat de prestacions per a persones amb discapacitat dependents, vale? On parlem de la prestació complementària a la pensió no contributiva, per exemple, la pensió contributiva, vale? I les prestacions econòmiques per persones amb discapacitat, el subsidi de mobilitat, d'assistència per tercera persona i també d'assistència sanitària i prestacions farmacèutiques. També es parla de les prestacions tecnològiques, que normalment són menys conegudes, pel tema de mobilitat i transport, per l'autonomia personal i comunicació i també les barreres arquitectòniques, i pels habitatges i per les cures en l'entorn familiar i suport de les persones cuidadores no professionals. Aquí tenim els recursos d'assistència personal, també. La definició de què és un assistent personal, quan podria aquesta persona necessitar aquesta assistència personal, com el podria demanar i les prestacions econòmiques lligades a aquest servei. I per últim també s'explica tot el tema de les pensions de jubilació contributiva. Aquí tenim tot el recull de si ha cotitzat la persona als anys, si no, totes les concrecions del que li pertanyeria a la persona depenent del que ha cotitzat. El tema de jubilació parcial i la jubilació anticipada, tots els tipus. Aquesta guia es penjarà properament al web, la podeu consultar, la podeu compartir amb els familiars i amb les persones amb discapacitat i si teniu algun dubte podeu contactar amb mi mateixa o amb la Imma. Sí, només afegir que la veritat que ha estat un repte elaborar aquesta guia perquè el contingut en si mateix és de certa complexitat, entendre com funciona tot el tema de les prestacions de jubilació o tot tipus de recursos de la cartera de serveis, etc. Però sí que creiem que al final fer aquesta guia és una manera de fer més accessible la informació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que al final són les que han de poder accedir de manera autònoma, de la manera més autònoma possible, si més no, a tot aquest tipus d'informació. Llavors, agrair molt a la Fundació Maresme perquè la veritat és que l'esforç va ser molt gran. Era molt de contingut, eren moltes pàgines, a més
contingut de complexitat, no? Per tant, no sé fins ara en el recorregut que portem d'adaptació de materials si havíem fet alguna cosa potser tan extensiva, no? A nivell de normativa, i res, esperem que puguem continuar treballant doncs, fent aquest tipus de guies que en la mesura que estan lluny, no, de ser algú que conté el 100% de la informació, perquè és veritat que en molts apartats doncs, sempre és com un punt d'entrada on després hauràs d'anar a buscar informació a algun altre espai, no? Però per això també hi ha doncs, alguns links, però tot i així creiem que és, al final, no? Aquí teniu l'índex, que és un bon resum de tots els temes que poden interessar doncs, o bé a una persona amb discapacitat intel·lectual o bé a una família o inclús a un professional, no? Que de manera així àgil vol tenir una idea de tot el que implica l'envelliment, no? en la discapacitat. I això, la tenim també en castellà, vale? Per tant, estan els dos idiomes i bueno, la tindreu properament a la web de l'INCAT. Sí. Dit això, doncs donem pas a la Carme López, qui Una tancarà. cosa, només volia afegir una cosa. No hi ha preguntes i respostes, sembla ser que ha quedat tot molt clar por parte de Silvia y Borja y María, o sea, no tienen ninguna pregunta. Lo que sí que detecto es que hay alguna persona que tiene la mano levantada. No sé si nos quiere transmitir alguna cosa. Ahora Leticia la ha quitado y Carla, no, Leticia vuelve a tener la mano levantada y Carla tiene la mano levantada. Pero si necesitáis transmitiros alguna No, cosa, lo podéis hacer vía chat, por favor. No, li puc permetre parlar, em ¿Sí? sembla. Vale. Pues Leticia, ¿tienes el micro apagado? ¿Leticia? Potser no. Pues nada, pues no tiene nada que Hola. decir. Sí, sí, Ah, sí, perdoneu. vale. Hola. Perdoneu, no, simplement ha estat per error, l'havia donat per equivocació, però res, vull dir, comentar-vos que m'ha semblat superinteressant tota la informació que heu donat. La guia em sembla perfecta, de lectura fàcil, trobo que és superinteressant per poder donar la informació molt resumida als familiars i als treballadors dels centres, perquè aquí doncs, veig que està totes les qüestions més importants i que poden ajudar a clarificar també una mica amb les idees, no? De cara a prendre una decisió. Vull dir que moltíssimes gràcies a totes les parts que heu col·laborat en aquesta guia i a tots els ponents. Ha estat superinteressant. Gràcies. Gràcies a tu, Leticia. I Carla també té la mà aixecada des del principi del webinar. No sé si Carla des del principi ens volia dir alguna cosa o s'ha quedat amb la mà aixecada, no sabem per què. Crec que està des del principi. Des del principi està, sempre. Doncs, com bé han dit les meves companyes, aquesta guia us la deixarem, segurament us la compartirem a través de butlletí o via correu electrònic, que us ho enviarem, i a banda també la penjarem al web en l'apartat de recursos, com han indicat les meves companyes. I bé, arribats fins aquí, agrair agradecimiento a Borja, Silvia, María, por vuestro tiempo y por la explicación de en qué momento se encuentra. Y bueno, pues nos emplazamos al próximo webinar. Recordad que tenemos algún DINCAT 2030 para principios de mayo, que también os animamos a participar, y agradeceros a todos la asistencia. Más o menos hemos sido unas 75 personas aproximadamente durante toda el webinar, y os agradecemos el tiempo y la escucha. Y de nuevo reiterar el agradecimiento a Borja, Silvia y María. Muchas gracias. Moltes gràcies. Adeu.